El fragmento que vamos a estudiar en esta oportunidad lo hemos denominado atención total es meditación. Este ya es el fragmento, entiendo, número 15 de este podcast del libro Meditaciones de Jiddu Krishnamurti. Es un fragmento más corto, como ustedes van a ver, y aquí Krishnamurti nos plantea, ¿no es cierto?, que una atención completa, total, es meditación. Vamos a leer el fragmento y lo vamos a comentar. Dice: no sé si ha notado alguna vez que cuando presta total atención hay completo silencio. ¿No? No sé si ha notado alguna vez que cuando presta total atención hay completo silencio. O sea, es como que la naturaleza misma de la atención alejara los ruidos o las distracciones de la mente. Es como si la naturaleza de la atención fuera la claridad, el silencio, la quietud, la percepción, ¿no es cierto? En cambio, la distracción, el ruido, los interminables contenidos mentales, movimientos de la mente que van aflorando sucesivamente desde la memoria, en ese estado desordenado del cerebro, ¿no es cierto?, neurótico, mantienen al estado de percepción en un mínimo a la memoria, a los registros del pasado. Entonces, más que nada, uno vuelve a ver lo que ya vio, lo que ya experimentó, vuelve a repetir y no percibe directamente ningún hecho, circunstancia, fenómeno, proceso, ya sea físico o psicológico. O sea, estamos hablando de dos estados completamente diferentes, ¿cierto? Dice: y en esa atención plena, total, silenciosa, no hay frontera, no hay límite. O sea, nos está diciendo también que la naturaleza de la atención no tiene limitación conceptual, vamos a decir así. No es conceptual, porque en la mente las fronteras son conceptos, imágenes, estructuras, condicionamientos, tendencias, propensiones, recuerdos, etcétera, traumas, ¿no es cierto? Estamos en el ámbito de la mente. Y entonces la naturaleza de la atención, de esa atención plena, no tiene límite, no tiene frontera alguna. No hay centro en el sentido del yo. O sea, no hay un yo personal tratando de llegar a ser algo, tratando de alcanzar un estado codiciosamente, ansiosamente, neuróticamente, ¿no es cierto? No hay un centro en el sentido del yo que se da cuenta o está atento, o está atento. No es que yo esté atento, este es el tema que siempre Krishnamurti está tratando. En el budismo se dice que atribuir un yo, un sentido de yo a algún contenido mental es un estado de percepción erróneo, porque los contenidos mentales, físicos o mentales, psicológicos, que son eh, fragmentos o estados materiales o psicológicos, son condicionados, dice el budismo, condicionados
que no poseen un yo o un centro espiritual, sino que son fenómenos que se congregan y que se necesitan unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, atribuir un yo a un fenómeno condicionado es una concepción errónea, dice el budismo, ¿no es cierto? Y acá Krishnamurti está diciendo que no hay un centro como yo, personal, que se da cuenta o está atento, porque si yo estoy atento, voy a estar atento con todo mi pasado, con todos mis condicionamientos, reacciones, voy a estar atento desde el pasado, porque en realidad el yo es pasado, el yo es tiempo fluyendo en la conciencia, vamos a decirlo de esa manera. En cambio, en la atención plena, en este estado de atención total, donde hay silencio, barre con ese sentido de yo, por decirlo de alguna manera, y no hay un yo. La misma atención es sin yo, sin centro. Y por lo tanto no están presentes toda la codicia, la ambición y todo el pasado que nosotros ya conocemos. Esa atención, ese silencio, es un estado de meditación, dice Krishnamurti. ¿Ya? Cuando se dan, ¿no es cierto?, esas características, hay un estado de atención y podríamos decir, en términos tradicionales, que es un estado espiritual de conciencia, un estado superior de conciencia, visto desde el punto de vista esotérico, es un estado integrado de conciencia, un estado superior, un estado expandido donde la conciencia se expande en un estado universal, ¿no es cierto? Va desde lo particular a lo universal, una conciencia personal o una conciencia universal, progresivamente. Eso se diría en términos de la filosofía esotérica, que ve al universo como un estado multidimensional, desde lo personal a lo espiritual, de lo espiritual a lo divino, así dicho en términos muy básicos, mucho más complejos, habla de una conciencia que se va expandiendo, se va despertando. Entonces, aquí Krishnamurti está diciendo que en ese completo silencio, dice, no sé si ha notado alguna vez que cuando presta total atención hay completo silencio. Cuando estamos muy atentos a algo, interesados en comprender, en observar algo, la mente se aquieta, se silencia. Estamos distraídos, no hay ruido en la mente, ¿no es cierto? Así que aquí hay una vía. Otra cosa que no dice acá, porque bueno, esto es un pensamiento breve de meditación, es que en la atención ahí está la totalidad de la energía del individuo, de la mente. Por eso que ya no hay espacio para el ruido, porque la totalidad de la energía está concentrada en el ahora, ¿m? En la atención, en el ahora. Entonces, es como que la atención sea una modalidad de energía completamente diferente al pensamiento, que es pasado, que se proyecta al futuro. Digamos, la atención es como que integra la energía y el pensamiento o las distracciones mentales la desintegran, la dispersan la energía. En la atención está toda la energía concentrada en la percepción, en la observación. Y es tal el nivel de esa energía que rompe con las fronteras de la mente, rompe con las fronteras del pensamiento, rompe con las limitaciones de un ego personal, de un yo personal. Es un estado superior, un estado espiritual, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
Así que es muy interesante. Ahora, eso es en el ahora, digamos. En el ahora se despliega la atención. Se puede desplegar ayer, por supuesto, y no se puede desplegar mañana. Se tiene que desplegar de instante en instante, en el ahora, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene muchas implicaciones. Está prácticamente toda la enseñanza que es una concentrada en en este problema. En la atención no hay devenir, digamos. No hay un movimiento del tiempo psicológico, porque el tiempo es un movimiento del pensamiento. El tiempo proyectado, mañana, pasado mañana, es un movimiento del pensamiento. En la atención no hay tiempo, no hay logro. Lograré esto, haré esto. En ese estado no lo hay, sino que una especie de eterno ahora o una intemporalidad desplegándose, ¿no es cierto? No hay observador y observado, no hay un sujeto y un objeto separado, fragmentado. Esa fragmentación la genera el movimiento del pensar, la mente. En ese estado no hay un observador y un observado separado, fragmentado. Por eso dice que es un estado de meditación. Ya no hay un centro o un ego alcanzando un objetivo, ¿no es cierto? Sino que ya es el despliegue de la vida universal, vamos a decirlo así, es el despliegue de la naturaleza superior en la conciencia individual, vamos a decirlo de esa forma. Y en ese proceso, en ese estado ya todos los problemas se resuelven, se disuelven, ¿no es cierto? Ahí está el despliegue, por decirlo de alguna manera, la sabiduría superior, ¿no es cierto? Y también un estado de gozo, de bienaventuranza, que ya no es causado por ningún fenómeno personal, exterior, circunstancial. Es la propia naturaleza de la meditación. ¿Mm? Pensamiento muy interesante para con calma tomar y reflexionarlo y quizá en algún momento darnos cuenta cuando estemos en ese estado de atención, cuando la mente entre en ese estado de atención, observar, darse cuenta cómo está la mente, digamos, o cuando uno esté caminando o conversando con alguien o ver cómo está la mente, cómo está fluyendo los pensamientos, los ruidos mentales, o cuando está muy atento a algo, cómo la mente se calma. ¿Mm? Normalmente Krishnamurti decía que uno empieza a darse cuenta del ruido de la mente, de cómo funciona su mente. Y de ahí surge la energía para ir más allá en la comprensión de los contenidos de la mente, en el conocimiento de sí mismo, por decirlo de alguna manera, en el despliegue de la percepción de lo que es. O cuando uno dice, eh, ¿habrá posibilidad de que la mente se aquiete, de que el cerebro esté silencioso? Cuando uno observa los movimientos y los ruidos de la mente, surge esa inquietud. Y ahí se inicia ese proceso de percepción interior, de investigación, ¿no es cierto? Así que un pensamiento breve, interesante de examinar. Les mando un saludo y nos encontramos en un próximo podcast.